Bueno, Miguel es astrofísico y escritor, nos va a hablar o se va a hacer una serie de preguntas como por ejemplo, ¿qué será de la Tierra cuando ya no estemos? ¿Qué será del Sol? ¿Habrá un final de Cuéntame? Quiero decir, ¿seguirán los Alcántara cuando todos los demás hayamos muerto? No lo sabemos, seguramente Herminia sí. Con todos ustedes, Miguel Santander. Gracias. Buenas tardes. Oh, qué alto está esto. Bueno, pues después de haber visto cómo se ha creado el universo a lo largo del día, cómo se ha creado, cómo ha evolucionado la vida, las olas, los polinesios, todo muy bonito, a mí me queda el mal trago de contaros cómo va a acabar todo. Bien, y lo que os voy a contar, básicamente, pues deriva pues, de toda de la astrofísica que conocemos, de la física teórica, de la física nuclear, de partículas y tal, y juntando todo, pues gracias a la capacidad predictiva de la ciencia, pues podemos hacernos una idea bastante decente, creemos, de un modelo. Recordemos que la ciencia, después de todo, es la herramienta menos mala que tenemos a nuestra disposición para conocer la realidad. Podemos hacernos una idea de lo que va a pasar en el futuro. Muchas de las cosas que voy a contar tenemos un grado de certeza bastante fuerte de que va a suceder así. Otras serán mucho más especulativas. Iré intentando separar. Bien, en primer lugar me gustaría haceros una pregunta. ¿A quién de vosotros le gustaría ser inmortal para ver lo que está por venir? Pero verdaderamente inmortal. Que levante la mano. Yo tengo que hacer así. Bueno, pues no hay tantos como yo pensaba, pero bueno, aún hay. Bien, y ahora quiero que penséis, que cerréis los ojos un momento y visualicéis el universo. ¿Qué veis? Cuando pensáis en el universo, ¿qué veis? ¿Veis estrellas? ¿Sí? Porque para nosotros el universo son estrellas. Estas 5 eras que vienen reseñadas en el libro Las 5 edades del universo de Adams y Laughlin, de las que más o menos voy a seguir ese esquema en esta charla, nos fijamos en la segunda era, la era estelífera, la era en la que el universo está dominado por las estrellas. Esta es la era en la que vivimos nosotros. Y para nosotros el universo es esto. Pero no siempre ha sido así. En la era primordial, los primeros 400 millones de años de vida del universo, no fue así, antes de que hubiera estrellas, y en el futuro tampoco va a ser así. Luego hay otras 3 eras, cuyos nombres no están sacados de 50 sombras de Grey, así que... Pero no nos adelantemos, vamos poco a poco. Vamos a ir por lo primero, más o menos lo primero que ocurrirá, o no sabemos, va a ser que nos vamos a morir todos. La humanidad se extingue en algún momento, ¿vale? En algún momento la humanidad se extinguirá. He puesto esta interrogación porque realmente no me quiero meter aquí, no me quiero mojar. Yo no sabría decir si vamos a durar 100 años más, o 100.000 o 1.000.000. Ahora con Trump de presidente a lo mejor es menos. Pero en cualquier caso, miles de años después de que ya no estemos, ¿qué quedará de nosotros? Pues quedará básicamente, unas 5.000 o 10.000 años después de que ya no estemos, básicamente el único testigo que va a quedar de la humanidad van a ser las cerámicas de las que hablaba Iñaco antes y el gran legado de nuestra época, que son los plásticos. Bueno, eso y también las huellas de la exploración lunar. Al no haber atmósfera en la Luna, al no haber erosión, eso va a quedar ahí mucho tiempo. No vamos a decir para siempre, pero mucho tiempo. Vamos a rebobinar hacia adelante y nos vamos a ir adentro de 1,4 millones de años. Esto no es gente de Zaragoza, son millones de años, ¿vale? Entonces, tenemos un grado de certeza bastante importante, de que dentro de 1,4 millones de años
Sabéis que las estrellas se están moviendo en torno al centro galáctico y entonces algunas estrellas, en la dinámica tan compleja que es el movimiento de la galaxia, pues algunas estrellas se acercan a otras, a veces se alejan. Hay una estrella, una enana roja llamada Gliese 710, que ahora mismo no es la estrella más cercana al sistema solar, pero dentro de 1,4 millones de años va a pasar muy cerca del Sol. Muy cerca es a 13.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso será suficientemente cerca como para perturbar toda esta nube que hay alrededor del Sol, es la nube de Oort, nombre más molón, Oort. Bien, esta nube es una nube enorme con miles de millones de cometas de periodos muy largos, de órbitas muy complejas, que, fijaos, bueno, esto para haceros una idea de lo grande que es, estos son las órbitas de los planetas, aquí estaría Plutón y aquí esta sería la órbita de Plutón, pues eso estaría todo ahí dentro. Bien, esta nube es muy grande. El paso cercano a esta nube de la estrella, de Gliese 710, perturbará las órbitas de muchos de estos cometas, arrojándolos al interior del sistema solar, en una especie de carambola cósmica, y muy probablemente muchos de estos cometas acaben chocando con los planetas del sistema solar, entre ellos quizá la Tierra. Sigamos adelante. 1.000 millones de años. El Sol seguirá su lenta evolución, su etapa adulta. 1.000 millones de años, el Sol va a seguir siendo una estrella de secuencia principal. Pero lo que les ocurre a las estrellas de secuencia principal no son absolutamente estables, no siempre son igual de luminosas, sino que a medida que queman el hidrógeno en su núcleo, experimentan una serie de cambios y su luminosidad crece ligeramente. Dentro de 1.000 millones de años, el Sol va a ser un 10% más luminoso que ahora mismo. Y esto va a ser suficiente como para provocar un efecto invernadero descontrolado en la Tierra, que ríete tú del cambio climático de ahora, y que las temperaturas en la superficie van a ser del orden de 40 o 45 grados centígrados. Suficiente como para que los océanos se evaporen y ya no haya agua líquida prácticamente en ninguna parte, quizá haya algunos bolsillos en algunas cuevas, en algunos lagos por allí escondidos, donde pueda darse vida simple. Cuando digo vida simple no me refiero a Trump y demás, sino a vida unicelular. No será durante mucho tiempo más, ¿vale? Dentro de 1.300 más o menos millones de años, o así, entre 1.000 y 1.300, primero las células eucariotas terminarán muriendo debido a la concentración de CO2 que no podrán soportar y serán seguidas poco más tarde por las procariotas. Finalmente, la vida en la Tierra desaparecerá dentro de unos 1.500 millones de años, cuando el cinturón, aquí tenemos al Sol, y esta es la zona de habitabilidad circunestelar de la que hemos estado hablando a lo largo del día, la distancia a la cual puede haber agua líquida en la superficie de un planeta, pues aquí en este caso tenemos la Tierra, Venus, Marte, pues en 1.500 millones de años, debido al incremento de luminosidad del Sol, ese cinturón se va a ir expandiendo hacia afuera y va a llegar hasta Júpiter y Saturno o así. Esto incluye Titán. Quizá dentro de 1.500 millones de años pueda darse vida en Titán. Aquí, desde luego, va a ser imposible de todo punto. Bien. Siguiendo adelante, ya imaginemos que, puede que en Titán haya vida, a lo mejor llegan a ver esto. Dentro de 4.000 millones de años vamos a chocar, la Vía Láctea va a chocar con la galaxia de Andrómeda, que viene a toda mecha hacia nosotros. El choque de estas dos galaxias provocará una colisión de grandes proporciones que terminará creando una galaxia elíptica muy grande, con el resultado de las dos. No hay que temer por el Sol aquí, porque a las estrellas les pasa un poco lo mismo que a los núcleos atómicos. El volumen de la estrella, comparado con la distancia que hay entre las estrellas cuando las dos galaxias colisionan así, es tan pequeño, el tamaño de la estrella, que las colisiones entre estrellas son un fenómeno extremadamente raro. Con lo cual, las dos galaxias pasan, como hemos visto en este vídeo, pasan la estrella así, una entre otras, pues allí habrá perturbaciones, habrá planetas que se vayan al quinto pino, pero en principio las estrellas sobrevivirán a ese proceso.
Poco más adelante, al Sol se le acabará el hidrógeno del núcleo. ¿Sabes? El Sol produce reacciones nucleares de fusión, coge átomos de hidrógeno de su núcleo, los junta en un átomo de helio y produce energía que le sirve para compensar su enorme peso. Cuando se le acabe el hidrógeno del núcleo, el Sol entrará en la fase de gigante roja, que se llama, experimentará una serie de cambios, el núcleo se contraerá y la corteza se expandirá varios cientos de veces su tamaño actual, y la luminosidad, a medida que se expanda y se enfría como gas que es, se enfriará, pero se expandirá tanto, será tan grande que la luminosidad será enorme. Y a medida que crezca, aquí en este vídeo podemos ver la Tierra dentro de 5.000 millones de años, que bueno, pues no va a ser precisamente un sitio como para irse de vacaciones. Y además hay otra cosa, que es que el Sol irá creciendo y creciendo y llegará a ser tan grande que destruya, o sea, simplemente porque cae, porque la órbita crece más allá de la órbita de Mercurio, de Venus y también de la Tierra. Entonces ya tenemos que la Tierra, después de haber tenido vida desde hace 3.500 millones de años hasta dentro de, hemos dicho, de 1.000 millones de años, la vida habrá durado 4.500 millones de años en la Tierra y un tiempo después se acabó la Tierra. Los planetas exteriores, por otro lado, sobrevivirán, algunos se podrán desplazar seguramente un poco más hacia afuera en sus órbitas, y en cuanto al Sol, seguirá durante algún tiempo más teniendo reacciones nucleares de helio en su núcleo, produciendo carbono, nitrógeno, oxígeno, durante algún tiempo, como digo. Al final terminará expulsando su corteza del todo, así como en una nube, así como... ¡off! Y esa corteza servirá luego, se enriquecerá el medio interestelar y servirá para crear nuevas estrellas. Y en el núcleo, en el centro del Sol, quedará el núcleo inerte, lo que se llama una enana blanca, un cadáver, porque es un cadáver, ya no tiene reacciones nucleares, no puede. Lo único que soporta su enorme peso, tiene el tamaño de la Tierra, pongamos, y una masa parecida a la del Sol, o sea, imaginaos lo denso que puede ser eso, que una cucharada pesa como no sé cuántos superpetroleros, pues lo único que soporta el enorme peso que eso tiene y que impide que eso siga colapsando en un colapso hasta llegar a un agujero negro, es la presión que ejercen los electrones, así que están súper apelotonados, se llama la presión de degeneración de los electrones, de ahí la palabra degenerada de antes. Si os suena el principio de exclusión de Pauli, pues viene de ahí la cosa. Bien, este gas que queda alrededor servirá, como digo, para formar nuevas estrellas y continuar así el ciclo de la vida. Y yo voy a ser el Rey León y tal. Bien, el tiempo continuará transcurriendo y dentro de unos 100.000, entre 100.000 millones de años y 1 billón de años, lo que había sucedido con las galaxias, con la Vía Láctea y Andrómeda, se habían fusionado en una nueva galaxia llamada Lactómeda o Milcómeda también, hay quien la llama así, se llama así, sí, de verdad. Los astrofísicos tenemos unos nombres, es una cosa muy... En fin, todo el grupo local, nuestro grupo local de galaxias, que son 50 y tantas galaxias que vemos ahí, pues habrá pasado suficiente tiempo, dentro de 1 billón de años, como para que debido a la acción de la gravedad, hayan caído unas sobre otras y se hayan fusionado en una supergalaxia, la galaxia del cúmulo local, que no tendrá esta forma, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea. Y bien, en este punto de la historia entra en juego algo de lo que no he hablado hasta ahora, pero de lo que ya se ha hablado en charlas anteriores, que es la energía oscura. La energía oscura es lo que hace que el universo se esté expandiendo de manera acelerada y claro, por ahora realmente no tenemos idea de si esa expansión acelerada se va a mantener así o no, porque no sabemos bien cuál es la naturaleza exacta de esa energía oscura y cómo va a evolucionar. Podemos suponer varias cosas, podemos suponer que la expansión seguirá siendo acelerada del mismo modo que hasta ahora, pero también podría suceder que en el futuro esa aceleración se incremente cada vez más y
lleguemos a un final alternativo dentro de unos 20.000 o 30.000 millones de años. Big Rip, o Gran Desgarro. Este es un final posible del universo. ¿Bien? Como sabemos, las moléculas de las que estamos formados están unidas mediante enlaces. Tenemos átomos que están, en cuyos núcleos hay los neutrones y los protones que están formados por quarks. Todo eso está ligado por diferentes fuerzas. Pues lo que ocurre si la energía oscura sigue haciendo expandirse el universo de manera acelerada es que hinche el espacio-tiempo de manera más fuerte, digamos, de lo que las fuerzas nucleares fuertes pueden unir los quarks en el interior de los núcleos. Con lo cual, llegará un momento en que primero las moléculas se rompan en átomos, luego los átomos se rompan, los núcleos se separen, y luego los núcleos, los protones y los neutrones, se rompan en los quarks que los componen. Y toda la materia se desbarate por completo, como hemos visto en esas pobres tazas de té. Y hasta aquí se acabó. Y aquí acabaría mi charla, pero como no lo sabemos, os voy a presentar otro camino posible, que es que la energía oscura se comporta bien, se comporta como hasta ahora, y continúa la expansión acelerada del universo, pero a un ritmo, digamos, tolerable. Lo que ocurrirá será, y un segundo, que estoy viendo por aquí, estoy viendo caras muy tristes, porque estamos muertos ya todos. Entonces, como me da un poco de pena, pues voy a resucitarnos. Venga. Vamos a suponer que aquí pues, sigue habiendo vida, astrónomos, es la vida que más mola. Y lo que les va a ocurrir a estos fulanos que vivan en esta supergalaxia va a ser que debido a la expansión acelerada del universo, todas las demás galaxias que están fuera, alejándose cada vez más, llegarán a estar más allá del llamado horizonte cosmológico, que es un poco la barrera a través de la cual no puede haber interacción alguna posible, porque tendría que ir más rápido que la luz. Es decir, olvidaos de viajar y de tal. De hecho, el cúmulo de Virgo, por ejemplo, pues quedará congelado en ese horizonte, quedará congelado en el cielo, y su luz llegará cada vez más débil hasta nuestros telescopios, digamos. ¿Bien? Llegará cada vez más débil hasta el punto de que dentro de unos 2 billones de años o así, será suficiente, llegará tan enrojecida, tan débil, que será absolutamente indetectable. Esos astrónomos que vivan ahí preguntarán, ¿hola, hay alguien ahí? No podrán saber, no tendrán ninguna manera de saber que hay otras galaxias más allá de ese horizonte cosmológico que ya no pueden observar. No podrán saber de dónde vino todo esto, no podrán averiguar que todo vino de un Big Bang. Así que es mejor que hacer los deberes cuanto antes y por lo menos que hayan aprendido historia de lo que hemos estado haciendo en los últimos 100 años. En cualquier caso, esto ya son 800.000 millones de años, y ya me empieza a costar leer la notación esa en cifras en cristiano. Pues bien, dentro de 800.000 millones de años, las enanas rojas menos masivas, pongamos pues, por ejemplo Próxima Centauri, que habrán estado vivas hasta entonces, porque el Sol habrá muerto, ya lo hemos matado hace mucho, estas estrellas empezarán a morir. Son las estrellas actuales más viejas, empezarán a morir, son como Matusalén, pues fuera, nos las quitamos de en medio. Claro, echarán gas y ese gas servirá para formar nuevas estrellas y demás, pero ocurre una cosa y es que el universo se apaga. Esto lo sabemos desde no hace mucho. Esta gráfica muestra la tasa de formación estelar, el ritmo al que se generan las estrellas en las galaxias, frente al tiempo. El presente está aquí, a la derecha, y a medida que nos vamos hacia el pasado, estamos observando galaxias que están más lejanas y, por tanto, más atrás en el tiempo. Pues lo que hemos comprobado es que pues cuando el universo tenía 3.000 millones de años, la formación estelar era del orden de unas 100 veces
mayor que la formación estelar actual. El universo se está apagando, poco a poco. Hay varias causas de esto, pero hay una que es muy evidente, que es en la que quiero incidir, y es que, claro, cuando tienes una estrella, claro, el ciclo de la vida, la estrella se forma y luego echa su envoltura y demás, pero claro, solo echa su envoltura al medio, que es lo que sirve para formar nuevas estrellas. Hay una parte importante de la masa inicial de la estrella que queda confinada en un núcleo, el núcleo, la enana blanca, que puede ser una enana blanca en el caso de una estrella de tipo solar, puede ser una estrella de neutrones, los púlsares de los que nos hablaba Daniel antes, o un agujero negro. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros son el resultado de la muerte de una estrella muy masiva, que son las menos. Pero, en fin, el caso es que toda esa materia, la materia degenerada de las enanas blancas y de las estrellas de neutrones, que también es materia degenerada por la presión de degeneración de los neutrones, eso no se puede aprovechar para formar nuevas estrellas, con lo cual cada vez hay menos gas disponible y cada vez se forman menos estrellas. Hasta que llegaremos a un momento, dentro de unos 100 billones de años, entraremos en la era degenerada, cuando por fin dejen de formarse nuevas estrellas, vayan muriendo todas las estrellas y ya no se formen más estrellas. Ya toda la materia que haya esté en formato degenerado. De ahí el nombre de era degenerada. Donde lo que domina es la materia degenerada. Esto es una imagen del universo en esa época. Va a ser un lugar muy, muy oscuro, donde quizá ocasionalmente puede que se dé, sobre todo al principio más bien, pues la muerte de una estrella muy masiva que produzca una explosión de supernova, que ilumine aquello por unos breves instantes, ¿no?, en estas escalas de tiempo, o el choque de dos estrellas que pueda crear otra nueva estrella que pueda durar un poco más, pero vamos, serán cosas completamente anecdóticas. El caso es que el universo pues, va a ser un lugar muy oscuro, lleno de cadáveres de estrellas y de agujeros negros y tal. En cuanto a los planetas, que todavía estaban por ahí dando vueltas, pues ocurre una cosa. Como hemos visto esta mañana, las ondas gravitatorias famosas, cualquier masa acelerada emite ondas gravitatorias. Y esto lo que quiere decir es que pierde energía. Esto lo que quiere decir es que la Tierra, al dar vueltas en torno al Sol, en realidad está perdiendo energía, está emitiendo ondas gravitatorias. Lo que pasa es que muy poco, muy débiles, de manera que la energía que pierde y lo que cae cada año hacia el Sol es algo que no podemos medir. Pero, dado el tiempo suficiente, al final, todo lo que orbita terminará cayendo sobre, pues, los planetas terminarán cayendo sobre los cadáveres de los que un día fueron sus estrellas. Esto se está poniendo oscuro. No tiene por qué ocurrir así. Hay algunos de los planetas es posible que salgan, debido a perturbaciones gravitatorias, el paso de otras estrellas y demás, es posible que salgan catapultados a la quinta puñeta y se vayan y se conviertan en planetas errantes. Y sí, en fin, es muy triste todo. Pero sigamos, más todavía. Bien, dentro de 10 a la 19, 10 a la 20 años, habrá pasado el tiempo suficiente. Esto es muchísimo tiempo, si lo fijas, muchísimo. Mira, habrá pasado el tiempo suficiente como para que por la interacción de la dinámica galáctica, por un proceso que se llama de relajación dinámica, como 9 de cada 10 estrellas, mejor dicho, cadáveres de estrellas, porque ya son, en fin, que básicamente lo que les va a ocurrir es que 9 de cada 10 estrellas van a escapar de la atracción gravitatoria de la galaxia y se van a ir por ahí, por libre, y la otra pues caerá al agujero negro central para engrosar su masa. Bien. Y bien, esto podría ser más o menos todo. Voy a pasar aquí. Ahora que nos hemos resucitado, pues la verdad es que si llegamos aquí, lo vamos a tener muy difícil, porque pensad una cosa. Básicamente nosotros para mantener nuestra civilización y todo necesitamos energía. Y toda esa energía, prácticamente, la obtenemos del Sol. Toda, en último término. La energía de las plantas, que luego dan lugar al petróleo por un lado, a la energía solar por otro. La dinámica del viento también tiene que ver con la energía, el input de energía que nos viene del Sol. El uranio no. Pero el uranio,
10 a la 19, 10 a la 20 años no va a quedar nada de uranio ya, prácticamente. La vida media del uranio son como 4.500 millones de años, me parece, o así que prácticamente no va a quedar uranio. Entonces, lo vamos a tener muy difícil. ¿De dónde vamos a sacar la energía? Podríamos pastorear nubes de hidrógeno, crear nuevas estrellas y obtener energía de ahí. Pero va a ser una existencia fría y gris, con un cielo oscuro y, en fin. Además, hay otra cosa que puede ocurrir. Esto entramos en un terreno medio especulativo. No sabemos si el protón, los protones, los neutrones en el interior de los núcleos atómicos, no sabemos si son realmente estables. Hay en algunas teorías de gran unificación se encuentran con o suponen que el protón no es estable y al cabo tiene una vida media de unos 10 a la 34 años, o entre 10 a la 34 y 10 a la 39, y espontáneamente decaería, se desintegraría en un positrón y un pión, que es otra partícula subatómica. ¿Bien? Con lo cual, esto, a la larga, pues, primero, que cuidado porque vuestros cuerpos pueden ser radioactivos, y a la larga toda la materia degenerada, que tiene sus núcleos atómicos, pues los protones y los neutrones, todos se van a ir deslavazando, desintegrándose, hasta que la materia se desbarate también. Esto no tiene por qué ocurrir, no lo sabemos. Si no ocurre, las cosas van a pasar de otro modo, un poco más lento. El final va a ser más o menos el mismo, ¿vale? O sea, que no penséis, no, es que... Finalmente, cuando toda la materia se desbarate, la materia degenerada ya no estará ahí, y lo que llegaremos a la era de los agujeros negros, en la que el universo va a estar dominado por los agujeros negros porque va a ser lo más interesante que va a haber en el universo. 10 a la 40 a 10 a la 100 años. 10 a la 100 es un 1 con 100 ceros detrás de años. Eso son muchos años. Y claro, ahora me diré, no, pero los agujeros negros son eternos. No. Creemos que no son eternos. Creemos que los agujeros negros se evaporan muy lentamente, pero se evaporan por una radiación llamada radiación de Hawking. Básicamente, los agujeros negros se van a ir evaporando poco a poco. A medida que se evaporen, a medida que su masa decrezca, también se van a ir calentando, con lo cual llegará un momento en las últimas etapas de evaporación en las que la radiación que sale de los bordes del agujero negro, del límite del horizonte de sucesos, tendrá tal temperatura o brillará dándole un último resplandor mortecino a un universo agonizante. Esta era también de los agujeros negros va a ser también la era de la quimiofobia, porque por fin va a ser cierto eso de sin química, sin porquerías. Ya al no haber núcleos atómicos, ni átomos, ni moléculas, ni nada, tampoco va a haber química. Esto, aquí un disclaimer, esto es cierto en esta era de los agujeros negros, pero también fue cierto en la era primordial, antes de que surgieran se formaran los protones y los neutrones, los bariones. Bien, en cualquier caso, esto pues durará hasta 10 a la 100 años, y luego pues llegaremos, una vez que los agujeros negros también se hayan evaporado, llegamos a la era oscura, más allá de 10 a la 100 años. En esta era oscura, pues todo lo que va a haber es una sopa muy difusa de fotones, de neutrinos, electrones y positrones. Y ya. En un espacio-tiempo que se está hinchando y expandiendo de manera acelerada, con lo cual estas partículas subatómicas estarán cada vez más cerca, más lejos unas de otras y demás, hasta llegar, y aquí entramos de nuevo en el terreno de la especulación, dentro de 10 a la 2500 años, más o menos, llegamos al final con mayúscula del universo. Esto es una de las posibilidades, y aquí digo que esto es bastante especulativo y controvertido, que es el Big Freeze. Llega un momento en que la entropía del universo alcanza un máximo y ya no hay energía disponible para hacer procesos.
De manera que esto es lo que se conoce como muerte térmica del universo. Esto son 10 a la 2500 años, para haceros una idea. Y quiero que os quedéis con esto, y quiero que os quedéis también con esto. Esto es el timeline del universo. Si os fijáis, la era estelífera es esta rayita de aquí. Cuando saquen el DVD o el Blu-ray de la historia del universo, o sea, no solo nosotros, sino que la era estelífera entera no va a salir ni en un solo fotograma. Ni aunque lo filme con una cámara de esas con la que ves avanzar a la luz, que capta billones de frames por segundo. Nada. Así que bueno, viendo esto, pues está claro que no somos nada, y menos en pelotas. Y ante esto, pues podéis hacer dos cosas. Os podéis deprimiros y demás. Por cierto, ahora, ¿quién quiere ser inmortal? Sí. No sé si que... 10 a la... O sea, no va a haber nada. Es que, bueno, creo que el solo concepto de inmortalidad no tiene sentido en el gran esquema de las cosas. En fin, podéis hacer dos cosas. Podéis deprimiros o podéis salir ahí fuera, beber el vino del que hablaba Feynman, del que hablaba Omar Khayyam. Podéis ver una puesta de sol de esa estrella que ahora sabéis tan efímera como vosotros. Y podéis maravillaros ante el hecho de que, contra todo pronóstico, estéis vivos aquí y ahora. Muchas gracias. Preguntillas. Ay, qué subidón. Subidón, ¡Qué subidón! Subidón. Bueno, preguntas para... Por aquí arriba... Eres repetidor, de preguntas. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ya sé que lo del Big Bang fue un momento singular y tal, pero antes del Big Bang, ¿había algo? Jordi Hurtado. No, yo solo sé del futuro, no del pasado. Yo no me acuerdo. No, hay quien dice que el mismo tiempo se creó en el Big Bang, se creó el espacio-tiempo al conjunto, con lo cual... No había ni tiempo. Sí, hay que contestar esa pregunta como que es un poco como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Pues en ese sentido el tiempo se creó en el Big Bang. Ahora, si había algo antes o no, eso ya... Yo no te lo puedo decir, no creo que ningún físico te lo pueda decir. A lo mejor don Mariano tiene algo que decir, no lo sé, pero... Bueno, otra cuestión. Un científico belga dice que cambiando las ecuaciones de la gravedad, o sea, de la amplitud de la fuerza que tiene la gravedad, cambiando las ecuaciones de Einstein, por supuesto, que no sería necesaria la teoría de la energía oscura. ¿Qué opinas de esto? Sí, ese es Eric Berlinde, ¿no? Puede ser. Sí. Realmente no sé, porque yo no trabajo en ese tema, ni sé mucho del asunto en realidad, pero por lo que he oído a gente que sí sabe, los argumentos de Berlinde tienen un aspecto un poco circular, según dicen. Y no sé, no está tan claro que no haga falta la energía oscura. Desde luego, hay modelos de gravedad que suponen que no tiene por qué haber energía oscura y tal, pero hasta donde yo sé no encajan absolutamente bien, como sí encajan las cosas con la energía oscura. Y ahora una cuestión ya disparada, que sería, al final de la era oscura del universo, podía existir la posibilidad de que se colapsase, hiciese un solo núcleo central y empezase otro Big Bang. A ver, podría. Si no es por no ir. No es por no colapsar. Pero para que eso ocurriera, el comportamiento de esta expansión acelerada tendría que cambiar, tendría que invertirse. Sí, tendría que cambiar. Y tendría que decelerarse de manera que la gravedad pudiera sobrepasar al efecto del
de la expansión y colapsarlo todo. Por eso no he hablado de eso, porque hasta el año 98, de hecho, se creía que era, pues, o bien se expandía indefinidamente para siempre, cada vez más despacio, o bien llegaba un momento en que la gravedad recuperaba ahí el dominio y aquello colapsaba. Pero con la expansión acelerada parece que no va a ser así, si las cosas siguen comportándose como hasta ahora. Muchas gracias. Pensé que tenías alguna más. Hay por ahí otra. Perdóname, antes de que hagas la pregunta, porque si no os vais a revolucionar, porque os pensáis que esto ya es el final, pero hay una sorpresa, ¿vale? Entonces vamos a acabar con las preguntas. Yo diré una cosa, habrá una sorpresa y luego justo después de la sorpresa vamos a hacer una foto de familia con los ponentes y estaría guay que os quedaseis en el sitio porque queda muy bonito. Si no, si está el teatro vacío, pues vale. Entonces simplemente calma y tranquilidad. Adelante con tu pregunta, compañero. Bueno, yo en realidad quería hacer un par de comentarios bonsai. Comentarios, ¿estás seguro? Micro bonsai. Venga. Bueno, Berlinde, que es holandés, no belga, en realidad lo que dice es que no habría materia oscura. Energía oscura sí, la materia oscura sería un subproducto de la energía oscura. Bueno, es una idea muy discutible, o sea, de momento solo Berlinde opina eso. A mí me parece que la materia oscura... Yo no sé la energía oscura, pero la materia oscura me parece que es bastante difícil, bastante incontestable la evidencia. No, pero él tiene, digamos, supuestamente en el trabajo de él lo que muestra es que las evidencias que tenemos de materia oscura se pueden deducir también de la energía oscura con la gravedad modificada que él propone. Insisto, todavía es una hipótesis que solo Berlinde cree cierta, pero bueno. El otro comentario es que Mariano había mencionado a la mañana lo del universo de Penrose, el de los ciclos del tiempo, y un poco cuadra con tu final, la idea de Penrose, que también es una idea un poco descabellada, pero es Penrose. Lo que Penrose sostiene es que cuando el universo muere, como tú lo relataste, bueno, en principio eternamente vivirá en esa muerte, y él dice, bueno, en esas condiciones se dan las condiciones matemáticas de lo que uno llama una simetría conforme, por lo tanto uno puede frenar el flujo del tiempo y pegarlo con un universo como si fuera con una nueva copia del universo más adelante, de modo tal que las distancias se invierten y lo infinito pasa a ser infinitamente pequeño. Y de hecho él sostiene que el Big Bang es algo así, que hubo una etapa anterior del universo, e incluso sostiene que eso se observa en el fondo cósmico de microondas. Solo quería... Sí, sobre eso hay ideas, ¿no? de que podría surgir un Big Bang a partir de una fluctuación en determinadas condiciones en las etapas finales y demás. Lo que pasa es que eso es tan especulativo que... No, sobre todo porque además de las partículas que tú mencionaste, en ese universo muerto van a seguir existiendo ondas gravitacionales. Esas no se van a morir. Esas van a seguir viajando. Van a seguir, sí, pero igual que los fotones y los neutrinos y los electrones, los positrones, las partículas subatómicas, ¿no? Claro, pero esas no serán gravitones, sino ondas gravitacionales que se expandirán y eventualmente alcanzarán, sin nada que las... ¿cómo se dice? Que les haga perder intensidad, por así decirlo. Bueno. Qué triste, ¿no? Por otro lado. O sea... ¿O no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tendríamos tiempo para una más o no? Hola. Allá arriba. Aquí. Me chivan que... ¿Quién está hablando? Yo. Claro, sí. Vale. Te veo. Vale, mi pregunta es, mencionaste en un momento de la presentación que cuando los planetas giran alrededor de las estrellas generan ondas gravitacionales, entonces pierden energía y acaban cayendo hacia la estrella. Y justo a continuación dijiste que cuando las estrellas giran en torno a las galaxias, tienden la gran mayoría de ellas a acabar escapando de la galaxia y pocas veces cayendo hacia el centro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los planetas tienden a caer a las estrellas, pero por qué las estrellas tienden a escapar de las galaxias? Pues muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Diría que por dos cosas. Por un lado tienes la estrella y el planeta, y solo tienes la estrella del planeta, ¿vale? No tienes nada más. Entonces, esto es un sistema que es estable, en principio, pero la emisión de ondas gravitatorias hace que poco a poco eso caiga. Ahora, la emisión de ondas gravitatorias depende muy fuertemente de la distancia entre la estrella y el planeta, de la distancia entre los dos cuerpos, ¿vale? Aquí tenemos la primera diferencia. En el caso de una galaxia, tenemos el núcleo de la galaxia con el agujero negro y tenemos el Sol, que está como a 25.000 años luz.
proporcionalmente a las masas, está muchísimo más lejos. De manera que la emisión de ondas gravitacionales que haría caer al Sol en espiral hacia el centro de la galaxia llevaría muchísimo más tiempo. Entonces, durante ese tiempo, lo que ocurre es que en las galaxias, por otro lado, en la estrella tenías estrella y planeta y nada más. En las galaxias tienes el agujero negro central y tienes 100.000 millones de estrellas, ¿vale? Y eso, la interacción que crea es un poco como el remolino en la taza de café. Hay remolinos, hay inestabilidades, hay unos brazos espirales, en nuestra galaxia hay unos brazos espirales que son unas ondas de densidad que donde se comprime el gas, se forman estrellas, tal, pasan cosas. Y esas cosas pueden hacer que unas estrellas pasan cerca de otras y eso, esta estrella pues puede hacer que la órbita de esta otra se aleje, y la interacción entre las diferentes estrellas es la que hace que antes de que caigan todas, porque a la larga caerían todas, como bien has dicho, antes de que eso ocurra, muchas de las estrellas salgan disparadas de la galaxia. De nada. Y tienes una camiseta de la NASA. Ojo, cuidado. Ya empiezo a ver, ahora que acabamos el evento, empiezo a ver a través de todas estas. ¿Podría ser una más si la hay? Aquí. Bien, aquí, al lado. Aquí. ¿Dónde? Hola. Hola, buenas. No sé si se sale del tema, pero yo quería preguntar acerca de la especulación acerca de que el campo de Higgs fluctúe espontáneamente a un nivel de energía más bajo y que entonces las propiedades físicas de ese punto del universo cambien y no pueda ser posible la interacción atómica ni nuclear, ni nada de eso. ¿Eso también podría ser un posible final local del universo en ese punto? Como respuesta está bien, ¿eh? Sí. Yo creo que aquí puedo hacer dos cosas. Puedo darte una respuesta muy chunga, porque la verdad es que no tengo ni idea, o puedo hacer lo que dicen que hizo Einstein una vez, que después de ir a hacer el tour de la relatividad dando charlas, pues llegó un momento en que el chofer de Einstein, que ya se las sabía todas, se sentaba ante el público, se sabía todas las charlas, y le dijo, yo podría dar la charla por ti. Y entonces un día pues fue el chofer el que dio la charla. Y entonces pues cuando le hicieron una pregunta como la que tú me acabas de hacer, pues dijo, bueno, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer podría contestarla, y entonces llamó a Einstein de entre el público. Entonces yo voy a llamar a mi chofer, por favor, si está entre el público y puede contestar, o que le pasen un micrófono o algo, porque su respuesta va a ser bastante mejor si le pasan un micrófono. ¿Quién es tu chofer? Allí. ¿A Mi tu chofer, padre? sí. Que vinisteis en coche. La familia al completo, ¿no? Los Alcántara. En el 600. Mariano, muy rápido. Espera, está llegando el micrófono a Mariano. Pues estamos buenos. Acércaselo. O no. Pero claro, yo no sé si eso, se puede encuadrar dentro de un esquema de evolución del universo, porque la cuestión es, necesitarías entender un mecanismo que lo pueda estabilizar o desestabilizar. Y eso, pues yo creo que la verdad es que no se sabe mucho. De hecho, aunque el campo de Higgs teóricamente estaba muy bien estudiado y parece que lo que se ha descubierto coincide bastante bien con lo que se esperaba, pero bueno, estamos muy al principio y hay que estar abierto a sorpresas, y hay muchas propiedades del Higgs que habrá que ir estudiando a lo largo del tiempo para ver si realmente, digamos, cuadran con lo que sabemos. Podría haber un solo bosón de Higgs, como en los modelos más sencillos, o podría haber varios, como puede haber en los modelos con supersimetría o un poco más complicados. Y digamos, y la posibilidad de decay en ese sentido que tú señalas, pues depende mucho de esos modelos. O sea que la verdad es que yo no sé si se puede decir mucho más que... Yo... Muchas gracias, Mariano. Bueno, ahora sí que acabamos. Le damos un aplauso a Miguel Santander. Gracias, Miguel. No te vayas muy lejos. Vale. Y ahora
Oye, bueno, muchas gracias a todos por haber venido, por haber estado todo el día también tan atentos, tan callados, por no haber colapsado los baños y, bueno, todas esas cosas que se dicen cuando se clausura un acto. Gracias a todos los responsables de Naucas Coruña 2017. Yo os diré, ojalá haya otra edición, la dejamos así en el aire, esperemos que sí, y que haya muchas más, hasta 10 años por lo menos de Naucas Coruña. Y entonces ahora, por aclamación popular, como traca final y bis obligatorio, por favor, un fuertísimo aplauso para la Rianxeira de Natalia y Manolo. Claro que sí, con karaoke incluido, así que cantamos todos, ¿eh? Nos van a poner el karaoke. Momentos de gran emoción, esperemos que todo salga bien. Está a punto de sonar, va a salir en la pantalla, yo confío plenamente. El objetivo de esta actuación final es que en algún momento de vuestra vida acabaréis bailando borrachos desnudos en las fiestas del cocido de Lalín y sonará una Astro Rianxeira. Queremos que esos días le podáis decir a vuestros amigos: yo estuve ahí el día que nació la Astro Rianxeira. Va por vosotros. Todos, que para eso es karaoke. As ondas que provocaran aqueles buracos negros, as ondas que provocaran aqueles buracos negros, chegaron até a terra, por iso eu o celebro. Chegaron até a terra, por iso eu o celebro. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas gravitacionais, ai que feitiñas que van. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas gravitacionais, ai que feitiñas que van. Os que traballan de can olla o espectro visible, a xente do grande cano ya o espectro visible. Ven cousas que están tan lonxe, parecen casi imposibles. Ven cousas que están tan lonxe, parece casi imposible. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas do espectro visible, ai que feitiñas que están. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas do espectro visible, ai que feitiñas que están. Que todavía queda más, Os que traballan en Alma estudian ondas de radio. Os que traballan en Alma estudian ondas de radio. Que telescopio máis lindo é algo extraordinario. Que telescopio máis lindo é algo extraordinario. Y el baile, ya vamos. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas que emiten en radio, ai que feitiñas están. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, ondas que emiten en radio, ai que feitiñas que están.
¡Bravo! Y con ese aplauso, por favor, que vayan subiendo los ponentes y demás organizadores y todos para hacer una foto de familia. Entonces, los que estáis en el público, quedaos donde estáis, pero sí que va a estar simpático. ¿Quién hace la foto, por cierto? Es el detalle importante. Xurxo, liamos a Xurxo, que está por ahí. Entonces, todos los ponentes subid y gente, organización, Huicho, por favor, y todos, venidos para acá y lo hacemos, Xurxo, si te parece, nos giramos todos, le damos el culo al público, nos agachamos vale. A lo mejor y vosotros todos, si queréis, levantáis las manos en el momento de hacer la foto, ¿vale? Que esto queda muy chulo. Qué feo, ¿no? Que se lo vi a Bustamante. Sí, luego nos giramos y o se giran y les podéis hacer una foto. Pero estaría guay que os pudieseis agachar un poquito y vosotros, querido respetable, poder levantar los brazos. Vale, cuando diga Xurxo, ahí está. Yo voy también. Un poquito. Ah, espera, a ver, 2 filas. Vale, más por alturas. A ver. A ver, una foto, para que os hagan una foto los de por aquí, no os vayáis. Saludo teatrero, por favor. Pues nada. Ah, sí, me queda una cosa importante. La última frase, que si no meto la pata y no la quiero decir mal. La última frase y con esto sí que nos vamos. Hasta luego y gracias por todo el pescado.